Seguimos con este tema que es fundamental en la vida cristiana y es la justificación. Una doctrina cardinal, antigua, enseñada por el apóstol Pablo y muy descuidada en el último tiempo. Estoy convencido que una persona que entiende su posición en Cristo, entiende la justificación, su deseo de pecar tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque sabe quién es en Cristo. Claro, cuesta entender la justificación, porque es pensar que Dios me ve a mí a través de Cristo y me ve justo. Vamos al capítulo 3 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, y en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar me habla de ser justificado y hemos tomado muchos programas para decir que justificado es ser declarado justo. Que Cristo llegó a mi vida y estoy escondido en Cristo. Pero la parte que nos interesa dice que somos gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios puede ser enseñada de diferentes maneras, con diferentes profesores, es una doctrina hermosa. Pero permítame que le diga algo que tal vez le va a asustar cuando lo escuche. La gracia de Dios se puede entender cuando Dios se la revele especialmente a usted. Y no estoy hablando de la revelación bíblica, de agregarle o quitarle cosas, sino cuando Dios tenga un trato especial con usted. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Somos tan armados así que tengo que hacer, que nos cuesta entender el don de la gracia, el regalo de no hacer nada y merecer la vida de Cristo. Difícil, ¿no? Pero dice gratuitamente, o sea, no costó nada, por su gracia, y obtengo redención. Y permítame leerle algo especial. La justicia perfecta requerida para estar con Dios nos es imputada cuando creemos. Sí, claro. La justicia perfecta para estar con Dios es colocada sobre nosotros en el momento de creer. ¿Por qué? Porque nosotros somos colocados en Cristo Jesús. Ser salvo significa estar en Cristo. Ser salvo bajo ningún punto de vista significa ser de una denominación, sino mantener una relación con Cristo, o como acabo de leer, cuando nos es imputada en el momento de creer. Es un don que tiene que ver con el carácter de Dios, y el carácter de Dios es gracia. Por eso el apóstol Pedro dice, el Dios de toda gracia. Vemos la gracia de Dios en toda la Biblia. Y habla de la redención que es mediante Cristo Jesús. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Por eso menciona la palabra redención y la palabra Cristo Jesús. Pensemos en redención. Yo sé que usted va a ir a su mente y enseguida va a decir comprado por precio. Sí, por supuesto que sí, usted está en lo correcto. La redención es comprado por precio. Pero fíjese, voy a mirar algunos versículos en la Biblia y en el capítulo 6 del Evangelio, de la carta a los Corintios, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es producto o fruto de la justificación. Porque habéis sido comprados, esto es redención. ¿Por qué fui comprado? Por precio. ¿Y cuál es la consecuencia? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿redención es haber sido comprado por precio? Sí. Ahora, la redención tuvo un principio. Ese principio fue cuando Dios vio que todos nosotros, siendo pecadores, estábamos perdidos. Entonces, la redención involucró a una persona, y esa persona, como dice el apóstol Pablo, es Cristo Jesús, quien tuvo que derramar toda su sangre para perdón de pecados. Voy mirando las páginas de la Biblia y voy viendo en toda la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿una religión puede salvarme? No, es la redención que es en Cristo Jesús y es por su gracia. Ahora, la redención tuvo un principio, tuvo una persona que es Cristo,
y tuvo un propósito, que usted pueda ser trasladado del reino del infierno al reino de su amado Hijo, y hoy pueda gozar de la vida eterna, de la vida de Cristo, del cielo en usted, porque ha sido justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando habla de Cristo Jesús, dice dos palabras: Cristo, Mesías, enviado, y Jesús, el nombre humano. Cuando lo juntamos, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto que ocupó nuestro lugar, porque la paga del pecado se pagó únicamente con Cristo. Y cuando pienso en esto, Cristo en su amor quiso mostrarnos algo. Voy a la cruz, a pesar de que son pecadores. Y un versículo que usted conoce de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, amor es dar, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tiene vida eterna? Comuníquese con nosotros. Queremos hablar esto en forma personal. Hasta la próxima. Una vez más les saluda Raúl Perazo y quiero invitarles a que sea parte de nuestro ministerio visitando nuestra página web capacitandolosantos.org. Si tiene Facebook Capacitando a los Santos, puede también ser nuestro amigo en Facebook y por supuesto puede comunicarse también con nosotros por medio del WhatsApp y ser parte de la mesa cuadrada cada martes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Le esperamos.